En un examen de ultrasonido de rutina, la obstinada negativa de una perra preñada a dar a luz da un giro inesperado y sorprendente. Cuando el veterinario mira la pantalla, lo que ve es tan alarmante que llama inmediatamente a la policía. ¿Qué secreto oculto en un proceso aparentemente natural podría llevar a la policía a intervenir? Comenzó como un día cualquiera en una tranquila clínica veterinaria suburbana. El aire estaba lleno del murmullo de las conversaciones y el suave susurro de las revistas en la sala de espera. La Dra. Samantha Cole, una veterinaria experimentada con un comportamiento amable y décadas de experiencia. Lo había visto todo, o eso pensaba. Esa mañana, la Sra. Jenkins trajo a Bella, una perra callejera amistosa pero ansiosa que había sido acogida por un grupo de rescate local. Bella estaba visiblemente preñada y la señora Jenkins esperaba que, bajo el cuidado de la Dra. Cole, pronto diera a luz a una camada de cachorros sanos. Durante el chequeo inicial, el estado de Bella parecía rutinario, aunque había una corriente subterránea de tensión en sus ojos que insinuaba angustia. Con manos cariñosas, la Dra. Cole se preparó para realizar una ecografía, un procedimiento estándar para controlar el progreso de Bella. Cuando la pantalla cobró vida, la mirada experimentada de la Dra. Cole se centró atentamente en las imágenes que se desplegaban ante ella. Lo que debería haber sido un vistazo sencillo a un embarazo canino dio un giro inesperado. El vientre de Bella, que debería haber mostrado una clara evidencia del desarrollo de los cachorros, reveló en cambio una imagen tan extraña e inexplicable que el corazón de la Dra. Cole comenzó a latir con fuerza. La ecografía mostraba formas y sombras inquietantes, características que desafiaban la anatomía normal de una camada canina. La confusión dio paso rápidamente a la alarma. Con cada segundo que pasaba, las imágenes se volvían más extrañas y la mente de la Dra. Cole se aceleraba. ¿Se había encontrado con una anomalía médica poco común o había algo mucho más inquietante en juego? Insegura y cada vez más ansiosa, se alejó de la consola y cogió el teléfono. En ese momento cargado, con las imágenes fantasmales aún pulsando en la pantalla, su instinto profesional le dijo que este no era un caso para una explicación rutinaria. En cuestión de segundos, el sonido del teléfono marcando resonó en la estéril sala de examen. La temblorosa voz de la Dra. Cole explicó la situación a un colega. Yo entonces, incapaz de deshacerse de la abrumadora sensación de aprensión, tomó una decisión que transformaría un día normal en una dramática conmoción. Llamó a la policía. Cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, la tranquila clínica se transformó de repente en un escenario de incertidumbre y suspense. ¿Qué había estado ocultando Bella exactamente? ¿Y cómo alteraría este impactante descubrimiento las vidas de todos los involucrados? Tras la sorprendente llamada telefónica y las luces intermitentes de los coches de policía que se acercaban, la clínica veterinaria, normalmente tranquila, se sumió en un inquietante caos. La mente de la Dra. Samantha Cole corría mientras trataba de procesar las extrañas imágenes que aún persistían en la pantalla del ultrasonido. La sala de examen estéril, con su aroma antiséptico y el silencioso zumbido de la maquinaria, ahora se sentía cargada de una tensión que era casi palpable. En los días siguientes, el misterio que rodeaba a Bella, la perra callejera cuyo parto reacio había trastocado un chequeo de rutina, comenzó a tomar forma, preparando el escenario para una serie de eventos que desafiarían a todos los involucrados. En el centro de todo estaba Bella, una criatura gentil con ojos llenos de alma que delataban el peso de su difícil situación. A pesar de su avanzado embarazo, Bella se había negado obstinadamente a dar a luz, y su cuerpo parecía resistirse al progreso natural del parto. La Sra. Jenkins, que había rescatado a Bella de la calle y la había llevado a la clínica, observaba con creciente preocupación e incredulidad. Conocida por su compasión y determinación para ayudar a todos los animales necesitados, la Sra. Jenkins había cuidado de Bella con ternura y esperanza. Sin embargo, como Bella seguía sin mostrar signos de parto, incluso después de horas de vigilancia, la Sra. Jenkins
comenzó a temer que algo anduviera terriblemente mal. La doctora Cole, una veterana en su campo con décadas de experiencia, se encontró enfrentándose a un escenario que nunca había imaginado. Las imágenes de la ecografía eran confusas y profundamente inquietantes. En lugar de los contornos claros esperados de los cachorros en desarrollo, la pantalla mostraba figuras extrañas y sombrías y estructuras distorsionadas que desafiaban todas las normas conocidas de la anatomía canina. Por un momento, sospechó de una rara anomalía médica, pero cuanto más estudiaba las imágenes, más sentía una creciente sensación de pavor. ¿Qué podía estar causando esta misteriosa resistencia? ¿Y por qué el cuerpo de Bella se negaba a seguir el curso de la naturaleza? En un esfuerzo por poner orden en la situación, que se estaba agravando, la doctora Cole decidió aislar a Bella del alboroto. Tranquilizó a la Sirira Jenkins diciéndole que haría todo lo posible por comprender la causa del malestar de Bella. Con cuidado, le explicó el procedimiento estándar para gestionar partos difíciles y la importancia de garantizar la seguridad tanto de la madre como de sus cachorros nonatos. Sin embargo, a medida que continuaba con el examen, no podía deshacerse de la sensación de que algo iba muy mal. Mientras la policía llegaba y comenzaba a interrogar al personal de la clínica sobre los inusuales resultados de la ecografía, Cole se puso en contacto con su colega de confianza, el doctor Michael Álvarez, especialista en patología veterinaria, para solicitar una segunda opinión. El doctor Álvarez prometió visitar la clínica lo antes posible, entendiendo que el caso podría contener pistas sobre una afección sin precedentes. Mientras tanto, la tensión en la clínica crecía a medida que los susurros y las miradas inquietas llenaban la sala de espera. Tanto los pacientes como el personal se preguntaban qué secreto se escondía detrás de la resistencia de Bella a dar a luz. A medida que avanzaba el día, la señora Jenkins recordaba fragmentos del pasado de Bella, historias del refugio de animales local sobre cómo la perra había sido encontrada abandonada en una noche fría, temblando y sola. Esos recuerdos añadían una capa de conmovedor al drama que se desarrollaba. Había sufrido Bella una experiencia traumática en su pasado que ahora afectaba a los instintos naturales de su cuerpo. ¿Era su negativa a dar a luz un mecanismo de protección nacido de años de abandono y dificultades? Estas preguntas formarían más tarde el núcleo de una investigación más amplia sobre los misteriosos orígenes de la condición de Bella. En medio de toda esta incertidumbre, comenzaron a surgir reacciones de la comunidad. Un equipo de noticias local, que se había enterado del incidente a través de susurros ansiosos y rumores en las redes sociales, llegó a la clínica para documentar la historia en desarrollo. Sus cámaras captaron momentos espontáneos, la preocupación de la señora Jenkins, llena de lágrimas, mientras acariciaba el pelaje enmarañado de Bella, el ceño fruncido de la doctora Cole, mientras analizaba la desconcertante ecografía, e incluso las expresiones tensas de los agentes de policía mientras revisaban las pruebas. El incidente, que había comenzado como un chequeo de rutina, se estaba convirtiendo rápidamente en una historia que se apoderó de los corazones de todos los que la escucharon. Al caer la tarde, el ambiente en la clínica seguía siendo sombrío, pero cargado de determinación. Cole preparó un informe detallado, documentando meticulosamente cada anomalía observada en la ecografía y cada paso dado durante el examen de Bella. Sabía que las respuestas no llegarían fácilmente, pero estaba decidida a comprender la causa subyacente de la enfermedad de Bella. Su deber profesional, combinado con una compasión innata por el animal que sufría ante ella, la impulsó a buscar más conocimientos. Mientras tanto, la señora Jenkins, aunque desconsolada por la angustia que veía en Bella, encontró consuelo en los pequeños actos de amabilidad del personal de la clínica e incluso de otros dueños de mascotas que visitaban la sala de espera. Compartían historias de sus propios desafíos y momentos en los que sus queridos animales habían mostrado un comportamiento inexplicable, un sutil recordatorio de que a veces los misterios de la naturaleza desafían toda explicación. En esas primeras horas de incertidumbre,
se sentaron las bases para una investigación más profunda. Un viaje que exploraría no solo las rarezas médicas que afectaban a Bella, sino también el contexto más amplio de cómo el trauma y el abandono pueden alterar los instintos de un animal. La llamada del Dr. Cole a la policía, impulsada por una corazonada inquebrantable de que algo iba mal, más allá de una mera anomalía médica, desencadenó una reacción en cadena que pronto traería consigo expertos, fuerzas del orden y apoyo de la comunidad. El caso de Bella se estaba convirtiendo rápidamente en un rompecabezas multifacético que exigía respuestas, revelaciones prometedoras que desafiarían la sabiduría convencional sobre el comportamiento canino y los instintos maternales. En los días posteriores a la inquietante mañana en la clínica, mientras la DRPFU Samantha Cole y el doctor Michael Álvarez estudiaban detenidamente las extrañas imágenes de la ecografía, una inquietante posibilidad comenzó a tomar forma, una posibilidad que cambiaría todo lo que creían saber sobre la condición de Bella. Una tarde, cuando la clínica estaba casi vacía y la luz tenue proyectaba largas sombras en la sala de exploración, el doctor Álvarez estaba sentado solo con las imágenes de la ecografía aún reproduciéndose en su monitor. Sus ojos, ya cansados por interminables noches de trabajo, se abrieron de repente al notar una anomalía recurrente que casi había pasado desapercibida en su revisión inicial. Al principio, las extrañas formas de la pantalla se habían descartado como artefactos, fallos técnicos o sombras transitorias que a veces se producen durante la obtención de imágenes. Sin embargo, al rebobinar y reproducir las imágenes, surgió un patrón escalofriante. Allí, incrustado en el útero de Bella, había una serie de estructuras pequeñas, muy definidas y extrañamente angulares. A diferencia de cualquier formación fetal normal o tejido cicatricial típico, estas estructuras tenían las características inconfundibles de objetos extraños. La mente del Dr. Álvarez se aceleró. Podrían ser restos de un implante quirúrgico o tal vez evidencia de manipulación deliberada. Con la mano temblorosa, llamó al Dr. Cole. «Sam, mira esto», dijo, señalando el monitor. «No son naturales. Son demasiado precisos, casi como si alguien los hubiera insertado deliberadamente». La Dra. Cole se inclinó. Su rostro palideció mientras examinaba las imágenes. Los objetos estaban dispersos en el tejido, y su ubicación sugería que podrían haber sido utilizados para interferir en el proceso natural de parto de Bella. La revelación les golpeó a ambos como un rayo. La negativa de Bella a dar a luz podría no ser una anomalía médica rara en absoluto, sino más bien el resultado de una interferencia deliberada y maliciosa. Incapaz de contener su alarma, la Dra. Cole documentó inmediatamente sus hallazgos con meticuloso detalle. «Nunca he visto nada parecido», confió en voz baja. «Parece que alguien ha manipulado el sistema reproductivo de Bella. Podríamos estar ante pruebas de prácticas ilegales de cría o incluso de tráfico de animales». La gravedad de sus palabras se apoderó de la sala cuando ambos médicos reconocieron que ahora estaban inmersos en algo mucho más oscuro que un caso rutinario de distosia. Poco después, la policía, a la que se había llamado inicialmente debido a las alarmantes imágenes, regresó a la clínica con expertos forenses. A medida que avanzaba la investigación, se pidió al doctor Álvarez que presentara sus conclusiones. Con una mezcla de distanciamiento profesional e indignación personal, explicó: «La ecografía revela materiales extraños alojados en la pared uterina de Bella. Su forma y posición sugieren claramente un traumatismo no accidental. No se trata de un defecto congénito, parece una supresión deliberada del proceso de parto». Su informe, cargado de jerga médica y emociones a flor de piel, conmocionó a la pequeña comunidad. Mientras tanto, la señora Jenkins, que había cuidado con amor a Bella, se sintió invadida por una sensación de traición. «¿Cómo pudo alguien hacerle esto?», gritó con la voz quebrada al recordar cómo Bella había sido rescatada de la calle. La revelación provocó una investigación a gran escala en el centro del que Bella había sido sacada originalmente. Comenzaron a circular rumores de que el destartalado refugio donde Bella había pasado sus primeros días
Era una tapadera para una red de cría ilegal, una operación diseñada para manipular la reproducción canina con fines de lucro. A medida que la policía profundizaba en la investigación, empezaron a surgir testimonios de antiguos empleados de ese centro. Un denunciante lloroso relató cómo los animales eran sometidos habitualmente a procedimientos invasivos sin el debido consentimiento y cómo sus ciclos naturales eran interrumpidos por medios químicos o mecánicos. Trataban a los perros como productos, susurró el testigo, nada más que herramientas para maximizar los beneficios. Estos relatos proporcionaron un contexto sombrío a la condición de Bella y pintaron un cuadro de una red criminal que no solo explotaba a los animales, sino que también utilizaba métodos sofisticados para asegurarse de que no pudieran reproducirse de forma natural. En una tensa conferencia de prensa celebrada en la clínica al día siguiente, la Dr. Tracy Cole y el Dr. Álvarez se enfrentaron a una sala llena de periodistas. La voz de la DRA. Cole temblaba mientras presentaba las conclusiones. Hemos documentado pruebas claras de que el estado de Bella es el resultado de una manipulación deliberada. Este caso va más allá de la medicina veterinaria. Es un llamamiento a la acción contra aquellos que explotan vidas inocentes para obtener beneficios. La revelación provocó la indignación pública y desencadenó llamamientos para una supervisión más estricta de las prácticas de cría de animales. Los grupos de defensa unieron fuerzas con las fuerzas del orden para exigir que los autores fueran llevados ante la justicia. Por primera vez, la comunidad se dio cuenta de que lo que había comenzado como una ecografía de rutina había desvelado un lado siniestro, un mundo oculto donde animales vulnerables estaban siendo manipulados por empresas criminales. El giro fue impactante. Bella, la dulce perra callejera que se había negado a parir, no sufría una anomalía médica inexplicable, sino un acto deliberado de crueldad. Las pruebas eran claras y marcaron el comienzo de una investigación más amplia que prometía desenmascarar toda una red de tráfico ilegal de animales. A medida que se aceleraban las pruebas forenses y se ejecutaban las órdenes de registro, el Dr. Álvarez y la DRAP Cole se comprometieron a continuar su búsqueda de la verdad, decididos a que el sufrimiento de Bella no fuera en vano. El descubrimiento de estos objetos extraños y los oscuros secretos que revelaban habían puesto en marcha una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su perspicacia profesional, sino también la conciencia moral de toda la comunidad. La impactante revelación del ultrasonido había dejado aturdidos a todos en la clínica. En la sala de examen, estéril y silenciosa, la gravedad de lo que se había descubierto comenzó a reflejarse lentamente en los rostros de los presentes. La DRA, Samantha Cole y el doctor Michael Álvarez, aún procesando la evidencia de manipulación deliberada en el tracto reproductivo de Bella, intercambiaron miradas largas y preocupadas. Su confianza previa había sido reemplazada por una mezcla inquietante de incredulidad profesional e indignación personal. La DRA. Cole, con voz apagada pero temblando de emoción, le confió al doctor Álvarez mientras recogían sus notas más tarde ese mismo día. Nunca imaginé que alguien pudiera llegar tan lejos como para interferir en el proceso natural de un perro. El sufrimiento de Bella no es un trágico accidente, es un acto de crueldad. Tenemos el deber de denunciarlo. Sus ojos, enrojecidos por horas de estudio y preocupación insomne, delataban el profundo impacto personal que el descubrimiento estaba teniendo en ella. La DRA. Álvarez asintió solemnemente y añadió: no se trata solo de medicina, se trata de proteger a los vulnerables. Debemos documentar cada detalle para que se haga justicia y ningún animal vuelva a sufrir así. Mientras tanto, la señora Jenkins, el alma compasiva que había rescatado a Bella y la había cuidado como si fuera suya, se sintió abrumada por una mezcla de desesperación y rabia justificada. En el rincón tranquilo de la sala de espera, le temblaban las manos mientras agarraba una fotografía descolorida de Bella en días más felices. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a una criatura tan gentil?, susurró para sí misma. Más tarde, cuando una enfermera de la clínica se acercó a ella con delicadeza,
Lacera, Jenkins rompió a llorar. Salvé a Bella de las frías calles y ahora verla así me parte el corazón. La enfermera la consoló con palabras suaves, asegurándole que se haría todo lo posible para descubrir la verdad. La señora Jenkins, sin embargo, solo pudo sacudir la cabeza con tristeza y decidir que no dejaría que el dolor de Bella quedara sin respuesta. Fuera de la clínica, las repercusiones del descubrimiento comenzaron a conmover a la comunidad local. La policía, a la que se había llamado inicialmente debido a los alarmantes resultados de la ecografía, convocó una rueda de prensa improvisada en un espacio público cercano. El agente Daniels, un miembro joven pero serio de la fuerza, se dirigió a los periodistas con una mezcla de distanciamiento clínico y preocupación palpable. En nuestra investigación preliminar, indica que hay pruebas de objetos extraños en el sistema reproductivo de Bella, lo que sugiere claramente una interferencia no accidental. Estamos tratando esto como un posible caso de maltrato animal y manipulación ilegal. Instamos a cualquier persona que tenga más información a que se presente. Su anuncio, pronunciado en un tono comedido, provocó inmediatamente una oleada de preguntas de los medios de comunicación, preguntas que insinuaban una red mucho más amplia de crueldad que acechaba en las sombras del comercio local de animales. Al mismo tiempo, los defensores del bienestar animal y las organizaciones locales de rescate se movilizaron rápidamente. Una representante del Grupo Regional de Derechos de los Animales, la Sra. Patty O'Lacy, organizó una reunión con otros ciudadanos preocupados. En una pequeña sala de conferencias de un centro comunitario, las voces se alzaron con indignación al debatir las implicaciones del caso de Bella. Este caso revela no solo un acto de crueldad, declaró Lacy, sino posiblemente un abuso sistémico dentro de ciertas instalaciones de cría. Debemos actuar ahora para apoyar a Bella y a todos los demás animales que podrían estar sufriendo a puerta cerrada. Su apasionado discurso galvanizó al grupo y rápidamente se hicieron planes para iniciar un programa de vigilancia comunitaria que controlara las instalaciones locales de cría y refugio. Al mismo tiempo, los equipos de noticias locales se habían hecho eco de la historia y comenzaron a transmitir reportajes en directo. En uno de esos segmentos, la reportera Ángela Martínez entrevistó a la doctora Cole, visiblemente conmocionada, en el pasillo de la clínica. «Estamos presenciando algo sin precedentes», explicó la doctora Cole, recuperando la compostura al recordar las inquietantes imágenes. El caso de Bella no es solo una anomalía médica, es una prueba de manipulación deliberada. Espero que nuestros hallazgos conduzcan a una acción rápida contra los responsables. La transmisión de Ángela ante las cámaras, mezclada con imágenes de Bella descansando inquieta en su jaula de recuperación, dio un rostro humano a la investigación en curso, lo que llevó a muchos espectadores a compartir la historia en las redes sociales y exigir justicia. En medio de la creciente protesta pública, incluso el doctor Álvarez vio cómo se endurecía su determinación profesional. Mientras tomaban un café en la sala de descanso, él y algunos otros colegas discutieron las implicaciones más amplias. Podríamos estar ante una operación de cría ilegal o incluso una red de tráfico, especuló un colega. Si Bella es solo una de las muchas víctimas, entonces tenemos la responsabilidad, no solo como veterinarios, sino como miembros de esta comunidad, de ayudar a ponerle fin. Su conversación, salpicada de momentos de frustración y determinación, reflejaba un compromiso colectivo para no dejar que el sufrimiento de Bella fuera en vano. De vuelta en la clínica, cuando el día se convirtió lentamente en noche, la doctora Cole se quedó para revisar todas las pruebas recogidas. En una oficina tranquila y poco iluminada, actualizó su detallado informe y envió copias tanto a la policía como a las organizaciones locales de bienestar animal. Le temblaban los dedos mientras escribía, pero su determinación se fortalecía con cada palabra que registraba. «No descansaré hasta que se examinen todas las pruebas», juró en voz baja. «Bella merece justicia, y todos los animales que han sido explotados deben ser protegidos». Al final del día,
El impacto inicial había dado paso a un esfuerzo coordinado para hacer frente a la crisis emergente. Cada personaje, el veterinario dedicado, el cuidador desconsolado, la policía diligente, los activistas apasionados e incluso los medios de comunicación locales, había comenzado a adaptarse a la nueva realidad. Estaban unidos por un propósito común: luchar contra la crueldad revelada por el caso de Bella y garantizar que ningún animal tuviera que volver a soportar tal sufrimiento. En medio de la creciente protesta pública y la investigación forense sobre el inquietante estado de Bella, comenzaron a desarrollarse una serie de subtramas imprevistas que añadieron capas de complejidad a una situación ya de por sí grave. A medida que la doctora Cole y el doctor Álvarez continuaban documentando sus hallazgos, surgieron rumores de una corrupción más profunda, no solo dentro de la instalación de cría donde Bella había sido rescatada, sino también dentro de la misma comunidad que ahora se unía en pro de la justicia. Una tarde, mientras revisaba los registros archivados en la tranquilidad de su oficina, Cole recibió un sobre anónimo. En su interior, encontró una serie de notas escritas a mano y fotografías fechadas que insinuaban el lado oscuro de una operación local de cría de animales. Las notas describían reuniones clandestinas entre criadores sin escrúpulos e incluso hacían referencia al Proyecto Renacimiento, una iniciativa encubierta que parecía tener como objetivo manipular los ciclos reproductivos naturales de los perros con fines lucrativos. Las fotos mostraban un edificio anodino en las afueras de la ciudad, las mismas instalaciones de las que Bella había sido rescatada años antes. Las manos de la doctora Cole temblaban al darse cuenta de que no se trataba de un incidente aislado, sino que formaba parte de un abuso sistémico más amplio que probablemente había costado la vida y el bienestar de muchos animales vulnerables. A medida que asimilaba la gravedad de esta nueva información, la doctora Cole se sentía cada vez más dividida. Por un lado, su deber era proteger y cuidar a sus pacientes. Por otro, ahora se veía envuelta en una turbia investigación que conllevaba un riesgo personal y profesional significativo. Una noche, cuando estaba a punto de salir de la clínica, su teléfono vibró con un mensaje de texto encriptado. «Mantente callada si valoras tu seguridad. Saben que estás haciendo preguntas». La escalofriante advertencia la obligó a sopesar aún más las consecuencias de buscar la verdad. Sin embargo, la imagen de los ojos torturados de Bella en la ecografía se repetía en su mente, y sabía que hacer la vista gorda no era una opción. Mientras tanto, la investigación policial comenzó a revelar grietas en la fachada de la instalación de cría. Un testigo clave, un antiguo empleado conocido como el señor Daniels, dio un paso al frente con un testimonio que detallaba ciclos de cría forzada, procedimientos invasivos sin anestesia y el uso de productos químicos no aprobados para controlar el ciclo reproductivo de un perro. Sin embargo, antes de que pudiera comparecer ante el tribunal, el señor Daniels desapareció sin dejar rastro. Su desaparición conmocionó a la comunidad local de bienestar animal y suscitó el temor de que los responsables estuvieran dispuestos a llegar a extremos para encubrir sus crímenes. Circulaban rumores de que el señor Daniels había sido amenazado, y algunos susurraban que incluso ciertos miembros de las fuerzas del orden locales podrían tener vínculos con la operación ilegal. Al mismo tiempo, las tensiones internas comenzaron a hervir dentro de la propia clínica. Una de las técnicas veterinarias, Lisa, que siempre había sido una trabajadora tranquila y diligente, empezó a recibir llamadas telefónicas anónimas a altas horas de la noche. La voz de la persona que llamaba era baja y amenazante, y le advertía que se metiera en sus asuntos en cuanto a los resultados de la ecografía. Lisa, conmocionada por el encuentro, se lo confió al doctor Cole, quien inmediatamente tomó medidas para asegurarse de que todos los miembros del personal fueran informados sobre los peligros potenciales de la investigación. Aunque la mayoría del equipo de la clínica apoyó la determinación del doctor Cole de descubrir la verdad, algunos estaban visiblemente preocupados por las implicaciones de desafiar a una red criminal bien conectada.
Más allá de los muros de la clínica, la comunidad local comenzó a fracturarse por las revelaciones. Mientras que los grupos de derechos de los animales y los activistas sociales aclamaban las pruebas como un gran avance en la lucha contra la explotación animal, algunos líderes empresariales locales y algunas figuras políticas, recelosos de la posibilidad de que el escándalo empañara la reputación de la ciudad, empezaron a presionar para que se llegara a una resolución rápida y, tal vez, secreta. Se rumoreaba que un destacado concejal de la ciudad, conocido por su postura conservadora sobre el desarrollo urbano, había estado en contacto con representantes de la red criminal de la instalación de cría. Su sutil pero constante oposición a la investigación sembró la duda entre algunos miembros de la comunidad, lo que complicó los esfuerzos para movilizar un apoyo generalizado. Al mismo tiempo, un periodista local de un medio de comunicación rival comenzó a investigar la historia. A diferencia de Sarah, cuyos reportajes empáticos habían movilizado a la comunidad, el enfoque de este periodista era más sensacionalista. Publicó artículos especulativos que cuestionaban los motivos del personal de la clínica e incluso insinuaban que la enfermedad de Bella podría haber sido inducida artificialmente como parte de un programa experimental. Estos artículos, aunque no verificados, añadieron otra capa de caos al polarizar la opinión pública y alimentar la desconfianza entre los equipos de investigación y ciertos segmentos de la comunidad. En medio de todos estos desafíos, la SRA, Jenkins, que había cuidado de Bella con una compasión inquebrantable, se encontró atrapada entre su amor por la perra y la comprensión de que podría haber sido parte inadvertidamente de un plan criminal más grande. Una tarde, mientras consolaba a Bella en la parte trasera de la clínica, empezó a llorar suavemente, no solo por el dolor de los sufrimientos que había presenciado, sino también por el miedo abrumador de que tal vez nunca se hiciera justicia. Su crisis emocional, presenciada por una enfermera comprensiva, puso de manifiesto el coste humano de la explotación, un coste que no solo se mide en sufrimiento físico, sino también en profundas cicatrices psicológicas. A medida que la investigación se ampliaba, una coalición de defensores del bienestar animal y ciudadanos preocupados formaron un grupo de vigilancia independiente. Organizaron reuniones clandestinas para coordinarse con las fuerzas del orden locales y apoyar a posibles denunciantes como el señor Daniels. Se distribuyeron folletos, se lanzaron campañas en las redes sociales y se planearon manifestaciones públicas para presionar a las autoridades para que llevaran a cabo una investigación completa y transparente de las operaciones de las instalaciones de cría. La comunidad se encontraba ahora en una encrucijada, enfrentándose no solo a la amenaza inmediata de una red criminal corrupta, sino también al riesgo de que intereses poderosos aplastaran su floreciente movimiento por la justicia. En esta vorágine de intereses contrapuestos, miedos internos y amenazas externas, el caso de Bella había pasado de ser una simple anomalía médica a convertirse en un símbolo de abuso sistémico, un llamamiento a la acción para todas las personas que creían que hasta el más mínimo acto de crueldad debía ser expuesto y erradicado. Lo que estaba en juego era más importante de lo que nadie había imaginado, y la lucha por la verdad era ahora una batalla por el alma misma de la comunidad. A raíz de las impactantes revelaciones, la clínica se convirtió en un crisol de emociones conflictivas, donde cada decisión acarreaba graves consecuencias. La Drady Samantha Cole se vio envuelta en una turbulenta lucha interior. Una tarde, después de que la policía se hubiera ido y el equipo forense hubiera sido informado, se quedó sola en su oficina, con el tenue resplandor de la pantalla del ordenador iluminando pilas de notas de casos e imágenes de ultrasonidos. Su mente corría con pensamientos de Bella, la dulce perra que había sido sometida a una crueldad impensable, y las implicaciones más amplias de lo que habían descubierto. En un momento de vulnerabilidad, cogió el teléfono y llamó a su viejo amigo y colega, el doctor Álvarez. «Es Michael Joe. No puedo dejar de pensar en Bella», confesó con la voz temblorosa, mezcla de dolor y determinación.
Cada vez que miro esas imágenes, no solo veo anomalías médicas, sino la inquietante evidencia de un abuso deliberado. ¿Cómo podemos siquiera empezar a luchar contra algo tan monstruoso? La respuesta del Dr. Álvarez fue comedida, pero llena de empatía. Sam, entiendo tu dolor. No se trata solo de medicina, se trata de justicia para aquellos que no pueden hablar. Pero recuerda, debemos actuar con cuidado. Cuanto más profundicemos, más peligroso podría ser para todos nosotros. Sus palabras perduraron en el silencio que siguió, un crudo recordatorio del peligro que nos esperaba. Al otro lado de la clínica, la sede, Jenkins luchaba con su propio tormento. La mujer que había rescatado a Bella de las calles llevaba mucho tiempo cargando con las cicatrices del abandono y la pérdida, y ahora la constatación de que el perro al que amaba había sido sometido a tanta crueldad destrozó su frágil esperanza. Una tranquila tarde, mientras estaba sentada en la sala de espera acunando una gastada fotografía de Bella en días más felices, se le acercó Lisa, una joven técnica veterinaria cuyos ojos tiernos delataban una profunda preocupación. Primestira. «Jenkins, ¿se encuentra bien?», preguntó Lisa suavemente, sentándose a su lado. A la señora Jenkins se le llenaron los ojos de lágrimas al responder: «No lo sé, querida. Me siento tan impotente, como si le hubiera fallado a Bella. Y ahora todas estas preguntas sobre lo que le sucedió es casi demasiado para soportar». Lisa extendió la mano y le apretó la mano, ofreciéndole una solidaridad silenciosa. A veces, preocuparse significa enfrentarse de frente a la angustia. Estamos todos aquí contigo y encontraremos la manera de hacer justicia a Bella. Le diste tu amor cuando nadie más lo haría, y eso importa más de lo que crees. Mientras tanto, las tensiones fuera de la clínica seguían latentes. En una reunión programada con defensores locales del bienestar animal, la Doca Fractura, Cole se vio obligada a enfrentarse a las complejidades morales de su participación. En una sala comunitaria abarrotada de la biblioteca local, las voces se superponían en acaloradas discusiones. Un activista, un miembro experimentado llamado Sr. Carter, exigió: «Documentadra. Cole debe comprender que las pruebas que hemos descubierto no son solo una cuestión médica. Es un llamamiento para desmantelar un sistema corrupto que se aprovecha de los más vulnerables». Los ojos de la doctora Cole, que reflejaban tanto rigor profesional como profunda compasión, se encontraron con la mirada del señor Carter. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo, «pero me preocupan las consecuencias. Si presionamos demasiado, podríamos poner en peligro no solo a Bella, sino a todos los involucrados en este caso. ¿Cómo equilibramos la necesidad de justicia con la seguridad de aquellos que ya son tan frágiles?» La sala se quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre el grupo. Un joven voluntario, temblando levemente mientras hablaba, añadió: «Estamos atrapados entre exponer una corrupción profundamente arraigada y proteger a nuestra comunidad. Me temo que si esto se hace público, los involucrados podrían silenciarnos para siempre». La Doracy Cole, sintiendo la ansiedad colectiva, respondió con tranquila determinación: «Sé que es una carga pesada. Cada paso que damos conlleva riesgos. Pero si permitimos que la crueldad quede impune, entonces todos hemos fallado a estas vidas inocentes. Debemos seguir adelante, con cuidado y unidos». Esa noche, cuando la Dra. Cole abandonó la reunión, se encontró con el agente Daniels en el exterior, un joven policía que había mostrado una empatía genuina durante sus declaraciones anteriores. «La Dra. Cole, solo quiero que sepa que, aunque tengo un trabajo que hacer, estoy de su lado», dijo con sinceridad. «Creo en la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, y sus descubrimientos son importantes. Solo tenga cuidado, ¿de acuerdo?». Su corazón se enterneció ante su sinceridad, aunque le recordó el peligro inherente de desafiar a fuerzas poderosas. Mientras se alejaba, prometió en silencio que su compromiso con el caso de Bella no flaquearía, aunque eso significara arriesgar su propia paz. Más tarde esa noche, en los silenciosos pasillos de la clínica,
Lisa y otra técnica se acurrucaron juntas, discutiendo las amenazas anónimas que habían estado llegando. Anoche recibí otra llamada, diciéndome que dejara de hacer preguntas. Susurró una. El miedo en sus voces era palpable, pero también lo era su determinación. No podemos dejar que nos intimiden, respondió la otra con firmeza. El sufrimiento de Bella exige que continuemos, cueste lo que cueste. Su determinación, aunque mezclada con inquietud, reforzó un sentimiento creciente entre el personal, que la búsqueda de la verdad y la justicia era primordial, incluso si eso significaba adentrarse en territorio peligroso. En estas complejas interacciones, los acalorados debates con los activistas de la comunidad, los momentos de silencio de duelo compartido entre la señora Jenkins y Lisa, las solemnes llamadas telefónicas entre el Dr. Cole y el Dr. Álvarez y las palabras de aliento del oficial Daniels, surgió un tapiz de dilemas emocionales. Cada personaje luchaba con el miedo, la responsabilidad y el profundo deseo de corregir un grave error. Sabían que la batalla que tenían por delante pondría a prueba no solo sus límites profesionales, sino también la fuerza de sus convicciones y los lazos que los mantenían unidos. A raíz de la confusión emocional y moral que había envuelto a la clínica y a la comunidad, una nueva ola de incertidumbre y temor comenzó a filtrarse en cada rincón de la investigación. Una tarde, cuando las luces fluorescentes de la clínica zumbaban en lo alto y el mundo exterior estaba envuelto en la oscuridad, la Dra. Cole recibió un críptico correo electrónico. El mensaje era breve, compuesto por unas pocas líneas concisas y sin firma. Dejen de investigar el caso de Bella o las consecuencias serán graves. No todos los secretos deben ver la luz del día. El escalofriante tono del correo electrónico le hizo temblar la espalda. La Dra. Cole, ya agobiada por el peso de la terrible experiencia de Bella, sabía que no se trataba de una amenaza en vano, sino de una clara advertencia de alguien que prefería que el oscuro lado oculto de la operación de cría permaneciera oculto. Le temblaban las manos mientras imprimía el correo electrónico y lo metía en sus archivos, un sombrío recordatorio de que lo que estaba en juego iba en aumento. Al mismo tiempo, fuera de la clínica, la policía local estaba ocupada investigando el nuevo testimonio del ex empleado, el señor Daniels. Los rumores de cría forzada y manipulación ilegal se estaban extendiendo como la pólvora. El agente Daniels, el policía empático que anteriormente había ofrecido su apoyo al Dr. Cole, fue visto hablando con un par de detectives encubiertos. Ahora estamos siguiendo varias pistas, le confió en voz baja a un colega. Se habla de una red que va mucho más allá de una instalación. Podríamos estar tratando con una organización que tiene profundos vínculos con el tráfico de animales y no van a permitir que los expongamos sin luchar. A medida que estos siniestros indicios de actividad delictiva organizada comenzaron a salir a la luz, la tensión en la comunidad creció de forma palpable. Los grupos locales de defensa de los derechos de los animales, envalentonados por las crecientes pruebas, organizaron una protesta frente a la clínica una fría mañana. Los manifestantes alzaron pancartas con mensajes como «Basta de abusos» y «Justicia para Bella», y sus voces se unieron en un rugido colectivo contra la explotación que ahora sabían que estaba a la vista de todos. Entre la multitud se encontraba la Sra. Jenkins, con el rostro bañado en lágrimas, una mezcla de dolor y determinación feroz. Bella no se merecía esto. Gritó, con una voz que resonaba de tristeza y rabia. Debemos defenderla a ella y a todos los animales que han sufrido en silencio. Al mismo tiempo, la investigación de Sarah dio un giro inesperado. Mientras revisaba documentos adicionales obtenidos de fuentes anónimas, descubrió una serie de archivos encriptados que mencionaban un proyecto al que se referían solo como Proyecto Renacimiento. Los archivos, cuando se descifraron parcialmente, insinuaban el uso de métodos experimentales para controlar la reproducción canina. Había referencias a manipulación de precisión y supresión de ciclos naturales, frases que confirmaban las sospechas de la Draca. Álvarez de que la condición de Bella no era accidental. Intrigada y alarmada,
Sara concertó una reunión secreta con su informante confidencial, conocido solo como Joto Tata. En un rincón oscuro de un restaurante tranquilo y casi desierto, la voz de Jota era baja y urgente. El proyecto Renacimiento es real. Están utilizando estos métodos en múltiples animales. Bella es solo una víctima entre muchas. Si profundizas más, podrías descubrir que esta red llega más lejos de lo que jamás imaginaste. Sara grabó cada palabra, con el corazón latiéndole con fuerza, al darse cuenta de que el caso se había convertido en algo mucho más siniestro que un simple acto de crueldad. Mientras tanto, dentro de la clínica, el ambiente estaba cargado de un trasfondo de miedo. El personal del Dr. Cole, ya al límite por las anteriores amenazas anónimas, comenzó a informar de sucesos extraños. Lisa, la técnica veterinaria, confió en voz baja que había visto un coche desconocido parado fuera de la clínica a altas horas de la noche en más de una ocasión. No estoy segura de si está relacionado, pero parece que alguien nos está vigilando, admitió, con la voz temblorosa mientras contaba los detalles a una colega preocupada. La aprensión del personal creció y las medidas de seguridad de la clínica se reforzaron discretamente. Se ajustaron las cámaras y se controló más estrictamente el acceso a las zonas sensibles. Al mismo tiempo, durante una acalorada reunión con defensores locales del bienestar animal, un destacado líder comunitario exigió: necesitamos respuestas. ¿Cuántos animales han sido sometidos a estas prácticas inhumanas? ¿Hasta dónde llega esta corrupción? La reunión estuvo llena de voces apasionadas, muchas de las cuales ahora hacían referencia al Proyecto Renacer y a la posibilidad de una vasta red criminal que operaba bajo la apariencia de la cría de animales. Cuanto más hablaban, más claro estaba que el caso de Bella era solo la punta del iceberg, un símbolo de un abuso sistémico que se había permitido que se pudriera durante demasiado tiempo. A medida que la noche se hacía más profunda, la presión de estas revelaciones comenzó a afectar a todos los involucrados. La DRA. Cole, incapaz de deshacerse de la sensación de peligro inminente, se quedó hasta altas horas de la noche en su oficina, con la mente dando vueltas al críptico correo electrónico y las implicaciones del Proyecto Renacimiento. Empezó a redactar un informe detallado, en el que describía cada anomalía, cada amenaza y cada prueba que apuntaba a una empresa criminal coordinada. Sus manos se movían rápidamente sobre el teclado, impulsadas por una mezcla de determinación y temor. Al otro lado de la ciudad, el último informe de investigación de Sara se publicó en línea. Su artículo exponía los signos iniciales del Proyecto Renacer y los inquietantes métodos empleados por la operación de cría. El informe se hizo viral rápidamente, provocando indignación en las redes sociales y llamando la atención de los medios de comunicación regionales. Los llamamientos a la justicia y las demandas de una investigación a gran escala resonaron en toda la esfera digital, y la presión sobre las autoridades locales se intensificó. En este crisol de amenazas crecientes, activismo comunitario y avances en la investigación, todos los personajes de la historia se vieron obligados a enfrentarse a la aterradora posibilidad de que la lucha por la justicia estuviera a punto de dar un giro peligroso. El ritual silencioso e inquebrantable del perro callejero, su viaje diario a la rejilla de la alcantarilla, se había convertido en algo más que un símbolo de esperanza. Ahora servía como un conmovedor recordatorio de que, en un mundo donde la crueldad se esconde en las sombras y la corrupción prospera en secreto, incluso el más pequeño acto de desafío podía iluminar un camino hacia la redención. En los días que siguieron a las explosivas revelaciones y a las ominosas advertencias, la red de conexiones entre los distintos actores comenzó a estrecharse, dibujando nuevas alianzas y descubriendo tramas secundarias ocultas que entrelazaban los destinos de todos los involucrados. Ladra Cole, todavía conmocionada por las inquietantes pruebas de manipulación deliberada en el sistema reproductivo de Bella, se encontraba cada vez más aislada, pero decidida a seguir adelante. Una tarde, mientras revisaba los expedientes del caso y releía el correo electrónico anónimo que le advertía que se mantuviera callada, se dio cuenta de que la investigación
exigiría algo más que conocimientos clínicos. Requeriría la solidaridad de toda su comunidad. Decidida a forjar esas alianzas, la Drachicol se puso en contacto con varios grupos locales. Se puso en contacto con la SNRA. Lacey, la apasionada representante de la Organización Regional de Derechos de los Animales, que ya había estado reuniendo apoyos desde que se conoció el caso de Bella. Durante una reunión tranquila en un centro comunitario, la SNRA, Lacey compartió sus ideas. Hemos descubierto patrones inquietantes en varias instalaciones de la región. El caso de Bella no es aislado, es un síntoma de un problema mayor. Creo que si conectamos nuestros hallazgos, podemos exponer esta red como lo que es. Sus palabras tocaron la fibra sensible de la Drachicol, y juntas comenzaron a reunir sus pruebas con otros defensores locales. Mientras tanto, la SNRA Jenkins, todavía desconsolada por el sufrimiento de Bella, encontró un apoyo inesperado en un grupo de antiguos empleados del refugio donde Bella había estado retenida. En una reunión confidencial organizada por un mediador comunitario de confianza, estas personas, que ahora estaban dispuestas a arriesgar su seguridad, revelaron que el centro había formado parte de una operación de cría ilícita. Un ex empleado, temblando mientras contaba su historia, dijo: usaban productos químicos para controlar a los perros, incluso implantaban objetos extraños para suprimir los partos naturales. Nunca imaginé que nuestro sufrimiento se mercantilizaría de esa manera. Su testimonio proporcionó un vínculo crítico con los archivos encriptados que Sarah había descubierto sobre el Proyecto Renacimiento, lo que solidificó aún más el caso contra la red criminal. Sarah, cuyos reportajes de investigación ya habían galvanizado la opinión pública, comenzó a colaborar con un pequeño grupo de periodistas independientes y blogueros locales. En una serie de sesiones estratégicas nocturnas, celebradas en un lugar seguro y no revelado, trazaron las conexiones entre el centro de cría, los misteriosos correos electrónicos e incluso indicios de participación de funcionarios de nivel medio en la oficina de planificación de la ciudad. Estamos armando un mosaico de corrupción, señaló un bloguero. Cada pequeño detalle, desde las transacciones financieras sospechosas hasta los patrones de cría forzada, se suma a un panorama más amplio de abuso sistémico. Este nuevo esfuerzo de colaboración no solo reforzó el propio reportaje de Sarah, sino que también vinculó su trabajo con los esfuerzos del Dr. Cole, la SNRA, Lacey y otros defensores de la comunidad. Al mismo tiempo, el agente Daniels, que se había convertido en un aliado de confianza dentro de la policía, trabajó entre bastidores para atar cabos. En una serie de discretas reuniones con detectives encubiertos y especialistas forenses, descubrió que varios allanamientos en refugios locales habían sido orquestados como tácticas de intimidación por la misma red implicada en el caso de Bella. Aquí hay un patrón. Le confió en una conversación privada con el Dr. Álvarez. El mismo modus operandi aparece en múltiples casos. Parece que están tratando de silenciar a cualquiera que se atreva a exponerlos. Su determinación de proteger a los animales vulnerables y a la comunidad comenzó a fortalecer los lazos entre las fuerzas del orden y los defensores locales. Añadiendo otra capa a la creciente subtrama, Marcus, el pariente distanciado que había comenzado lentamente a reconciliarse con Tommy, se vio inmerso en el corazón de la investigación. Después de recibir su propia advertencia críptica en una llamada telefónica anónima, Marcus decidió compartir su experiencia en un foro comunitario local. «Sé que solo soy una voz», dijo en un discurso entre lágrimas, «pero la historia de mi familia es parte de esta lucha más amplia. Tenemos que hacer responsables a los culpables». Su disposición a dar un paso adelante ayudó a humanizar el asunto para muchos residentes que antes habían visto el caso como un incidente aislado más. Durante un evento de divulgación comunitaria organizado por la concejala Ramírez, en el que los residentes se reunieron para discutir los próximos pasos para proteger el patrimonio local y las poblaciones vulnerables, las conexiones entre todos estos hilos dispares comenzaron a cristalizarse. En un sentido discurso, Ramírez enfatizó:
No se trata solo de un perro, una mujer o un refugio. Se trata de una red de explotación a la que se ha permitido prosperar en las sombras. Debemos unirnos, veterinarios, activistas, fuerzas del orden, periodistas y miembros de la comunidad, para sacar a la luz estas injusticias y garantizar que nuestra comunidad se mantenga unida contra la crueldad. Su llamamiento a la unidad resonó profundamente, y muchos en la multitud se comprometieron a unirse al recién formado grupo de vigilancia dedicado a monitorear las instalaciones de cría locales y reportar cualquier abuso adicional. A medida que la red de apoyo de la comunidad se expandía, incluso los negocios locales comenzaron a tomar nota. El pequeño propietario de una tienda de artículos para mascotas, inspirado por el creciente movimiento, se ofreció a donar una parte de sus ganancias para ayudar a financiar la investigación independiente. «Si no hablamos por los que no tienen voz, ¿quién lo hará?», comentó a un grupo de ciudadanos preocupados reunidos en su tienda. Este gesto, junto con otros, demostró aún más que la lucha contra la explotación había llegado a todos los niveles de la comunidad. En las semanas siguientes, a medida que las pruebas seguían acumulándose y salían a la luz más testimonios, las conexiones entre todas estas personas, el compromiso inquebrantable del Dr. Cole, la apasionada defensa de la Sarah, Lacey, la destreza investigadora de Sarah, la dedicación del agente Daniels y los crudos viajes emocionales de Tommy, Marcus y la Sarah, Jenkins, formaron un tapiz de resistencia. Sus esfuerzos colectivos no solo comenzaron a exponer el lado oscuro del Proyecto Renacimiento, sino que también fomentaron un sentido de unidad y un propósito compartido que prometía desafiar los poderes arraigados detrás de la operación de cría ilegal. Cada nueva revelación, cada pequeño acto de solidaridad, entrelazó las subtramas en una única y poderosa narrativa, que incluso frente al abuso sistémico y la intimidación, una comunidad unida por la compasión podía arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la corrupción. La historia de Bella, que en su día fue una tragedia solitaria, se estaba convirtiendo ahora en un faro de esperanza, un llamamiento a la acción que exigía justicia para todas las víctimas de la explotación que no tienen voz. Las tensiones que habían estado latentes durante semanas finalmente estallaron en una mañana fría y nublada en la clínica. Con pruebas crecientes de manipulación deliberada en el sistema reproductivo de Bella y rumores de una red de cría ilegal generalizada, todas las partes interesadas, personal veterinario, fuerzas del orden, defensores de los derechos de los animales y miembros de la comunidad local, se encontraron al borde de una confrontación total. Esa mañana, la adrana Samantha Cole llegó a la clínica y se encontró con que la sala de espera estaba en un estado de desorden inusual. Los rumores se habían extendido como la pólvora. La policía local estaba planeando una gran redada en el supuesto criadero y se rumoreaba que las fuerzas hostiles detrás del Proyecto Renacimiento se estaban movilizando para silenciar cualquier investigación adicional. El corazón de la Drusiladra, Cole, latía con fuerza mientras revisaba los últimos informes en su ordenador, que ahora incluían declaraciones de agentes encubiertos y testimonios corroborativos de antiguos empleados del criadero. Cada nuevo detalle aumentaba la sensación de crisis inminente. Fuera de la clínica, el agente Daniels y varios detectives se habían reunido en un discreto aparcamiento. Intercambiaron palabras en voz baja y cargaron sus vehículos con equipo de vigilancia adicional. «Ahora tenemos pistas creíbles», explicó el agente Daniels con una voz que mezclaba determinación y cautela. «Nuestra información sugiere que la red que está detrás de estos abusos está planeando un esfuerzo coordinado para intimidar a cualquiera que se atreva a exponerlos más». Sus colegas asintieron con gravedad. La amenaza ya no era abstracta, era inminente. De vuelta en el interior, la Drusiladra, Cole convocó una reunión de emergencia con su equipo. Con manos temblorosas, presentó las últimas pruebas. Un dossier detallado recopilado a partir de pruebas forenses, correos electrónicos cifrados y las desgarradoras imágenes de la ecografía. «Esto no es solo una anomalía médica», declaró con voz que resonaba de dolor y determinación. «El estado de Bella
es el resultado directo de una intervención deliberada. Debemos estar preparados para lo que viene a continuación, tanto por su bien como por el de todos los animales en peligro. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de ansiedad entre el personal. Lisa, la técnica veterinaria, expresó su preocupación. Yo también he estado recibiendo esas llamadas amenazantes. Tengo miedo por todos nosotros. La sala se quedó en silencio cuando todos se dieron cuenta de que el peligro no se limitaba solo a Bella, sino que se extendía a todas las personas que buscaban la verdad. Mientras tanto, en la comunidad, las protestas y la indignación pública habían alcanzado su punto álgido. Una gran multitud se había reunido frente a la clínica, ondeando pancartas y coreando consignas que exigían justicia para Bella y todos los animales explotados. Entre los manifestantes había varios activistas apasionados por los derechos de los animales y residentes locales que habían acudido con sus propias historias de negligencia y abuso por parte de dudosas operaciones de cría. Sus voces, que resonaban por las calles, convirtieron la tranquila mañana en una cacofonía de ira justificada y demandas urgentes de responsabilidad. En una conferencia de prensa organizada apresuradamente en un centro comunitario cercano, la concejala Ramírez se presentó ante una sala repleta de periodistas y ciudadanos locales. No podemos seguir de brazos cruzados mientras se explota a los más vulnerables, declaró con un tono feroz e inquebrantable. Las pruebas que tenemos ante nosotros apuntan a un abuso sistemático, una red que ha violado la confianza y el bienestar de innumerables animales. Exigimos una investigación a gran escala y no descansaremos hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Sus palabras resonaron en toda la sala, intensificando la determinación colectiva de los presentes. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, Sara, ahora reconocida como una destacada periodista de investigación en el caso, publicó su último informe en Internet. El artículo detallaba cada impactante revelación, desde los objetos extraños en el útero de Bella hasta las amenazas anónimas recibidas por el personal de la clínica. En cuestión de horas, su informe se había vuelto viral, desatando una tormenta de indignación en las redes sociales y llamamientos a la acción inmediata. Los comentarios llegaron de toda la región, instando a las autoridades a cerrar la instalación de cría e implementar leyes más estrictas para proteger a los animales de una explotación tan cruel. En medio de estas crecientes tensiones, llegó un momento crucial cuando el oficial Daniels recibió una llamada urgente de sus superiores. Se había emitido una orden judicial para una redada en las instalaciones de cría sospechosas de ser el epicentro del Proyecto Renacimiento. La operación estaba programada para comenzar en unas horas. El oficial Daniels informó a su equipo: «Nos vamos a mover pronto. Nuestra prioridad es asegurar las pruebas y proteger a los posibles testigos. Debemos ser cautelosos. Esta red es peligrosa y puede que no caiga sin luchar». Al mismo tiempo, en la clínica, la doctora Cole reunió a su personal para una última reunión informativa antes de la redada policial. «Tenemos que estar preparados para cualquier cosa», instó con voz firme a pesar del miedo palpable en la sala. «Nuestro deber no es solo con Bella, sino con todos los animales que han sufrido. Asegurémonos de que todas las pruebas que hemos recopilado estén protegidas y de que nuestros registros estén completos». El equipo trabajó frenéticamente para organizar los archivos y preservar las imágenes de ultrasonido, sabiendo que las próximas horas podrían marcar la diferencia. A medida que se acercaba la fecha límite para la redada, el ambiente se cargó de expectación y temor. Afuera, el sonido de las sirenas y el murmullo de una operación coordinada se escuchaban débilmente en la distancia. La comunidad contuvo la respiración, unida en la esperanza de que las acciones que estaban por venir finalmente pondrían fin a la crueldad que se había descubierto. En ese momento crítico, cuando las fuerzas del orden, los defensores de los animales y el valiente personal de la clínica estaban al borde de una operación decisiva, lo que estaba en juego era evidente. La difícil situación de Bella
había desencadenado una lucha que iba mucho más allá de un solo caso de maltrato. Se había convertido en un símbolo de la batalla entre la explotación y la compasión. La convergencia de pruebas crecientes, la indignación pública y una operación policial coordinada prepararon el escenario para una confrontación que prometía exponer el oscuro lado oculto de la red de cría de una vez por todas. A medida que se acercaba la operación policial, la atmósfera en la clínica y dentro de la comunidad se volvió insoportablemente tensa. La redada programada en las instalaciones de cría, el presunto epicentro del proyecto Renacimiento, era inminente y cada momento se sentía cargado de urgencia y riesgo. En los pasillos asépticos de la clínica, la Drácula, Cole y su equipo corrían contra el tiempo para salvaguardar todas las pruebas que habían recopilado con tanto esfuerzo. Se revisaban los archivos por segunda vez, se hacían copias de seguridad de las imágenes digitales de la ecografía de Bella repetidamente, y se organizaba cada nota con la esperanza de que nada se perdiera en el caos que estaba a punto de desatarse. Dentro de una sala de conferencias abarrotada de la clínica, la DRA, Cole reunió a su personal para una última y urgente sesión informativa antes de que comenzara la redada. «Escuchad con atención», dijo con voz firme a pesar del temblor de adrenalina. «Tenemos que asegurarlo todo. Los registros de ecografías, las notas de los pacientes, incluso los informes confidenciales de nuestro equipo forense. Nuestro deber es garantizar que se conserve cada prueba. Hoy no solo estamos luchando por Bella, estamos luchando por todos los animales que han sufrido a manos de esta red». El personal, con caras que mostraban una mezcla de determinación y miedo, asintió al unísono. Lisa, la técnica veterinaria que había recibido esas llamadas amenazantes, se secó una lágrima mientras murmuraba: «No podemos dejar que ganen. El dolor de Bella y el dolor de tantos otros no debe ser en vano». Mientras tanto, fuera de la clínica, un rumor palpable envolvía a la comunidad. La noticia de la inminente redada se había difundido rápidamente a través de las redes de activistas locales y los canales de redes sociales. Grupos de derechos de los animales, organizadores comunitarios e incluso ciudadanos preocupados se habían movilizado en apoyo de la investigación. En un improvisado centro de mando instalado en el aparcamiento del centro comunitario, la concejala Ramírez se coordinaba con los líderes locales. Con un tono firme, se dirigió a la multitud reunida. «Estamos al borde de un momento decisivo. Las pruebas contra estos delincuentes son cada vez mayores y exigimos justicia no solo para Bella, sino para todas las vidas inocentes explotadas por estas operaciones. No permitiremos que el beneficio y la crueldad eclipsen la compasión y la justicia». Sus palabras, amplificadas por cánticos apasionados y el clamor de voces de apoyo, ayudaron a galvanizar a la comunidad. Entre los presentes se encontraban residentes de toda la vida, propietarios de negocios locales e incluso algunos funcionarios municipales comprensivos que se habían unido en secreto a la causa. La unidad era evidente, una promesa tácita de que se enfrentaría de frente a las fuerzas de la corrupción. A la hora señalada, el sonido de las sirenas rompió la tensa calma. En una acción coordinada, el agente Daniels dirigió a un escuadrón de agentes encubiertos y detectives hacia las instalaciones de cría. Mientras tanto, se envió una unidad táctica independiente para asegurar la clínica y las zonas circundantes, garantizando que todas las pruebas permanecieran intactas y que cualquier intento de sabotaje fuera rápidamente contrarrestado. Dentro de la instalación de cría, un almacén viejo y anodino en las afueras de la ciudad, el ambiente era caótico. Al amparo de la oscuridad, los agentes irrumpieron en el perímetro del edificio. Se produjo un tenso enfrentamiento cuando el personal de seguridad, probablemente parte de la red ilícita, se apresuró a montar una defensa. Los gritos, el ruido de las botas y el zumbido de las órdenes urgentes llenaron el aire. En una habitación, un grupo de personas se apiñaba, con el rostro enmascarado por el miedo y la desesperación al darse cuenta de que las autoridades habían llegado por fin. De vuelta en la clínica, el doctor Cole recibió una llamada del agente Daniels.
Su voz, firme pero urgente, transmitía los primeros signos de éxito. Hemos asegurado las instalaciones y hemos encontrado documentos que los vinculan a múltiples prácticas ilegales. Necesitamos su informe completo de inmediato. El doctor Cole, tragándose un nudo de emoción, le aseguró: enviaré todo de inmediato. El caso de Bella ha abierto una puerta para descubrir una red mucho más grande. Por favor, manténganos informados. El intercambio puso de manifiesto lo mucho que estaba en juego. Lo que había comenzado como un único caso de reproducción canina anormal se había transformado en una investigación en toda regla sobre abuso sistémico. A medida que se desarrollaba la redada, las tensiones entre las dos fuerzas opuestas alcanzaron su punto álgido. En el vestíbulo principal de las instalaciones estalló un enfrentamiento entre un gerente de nivel medio y un detective principal. «No tienes ni idea de con qué te estás metiendo», gritó el gerente, mientras que el detective replicó: «Se te acabó el tiempo. Las pruebas hablarán por sí solas». Su acalorado intercambio resonó por todo el edificio y más tarde fue captado por varias cámaras corporales, convirtiéndose en un símbolo del inevitable choque entre la corrupción y la justicia. Afuera, mientras la policía despejaba el edificio y detenía a varios sospechosos, los miembros de la comunidad se reunían alrededor de la clínica, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos en sus teléfonos inteligentes. Las redes sociales se iluminaron con actualizaciones en directo y mensajes apasionados de apoyo a la investigación en curso. El perro callejero, ahora vendado pero resuelto, se dirigió a su lugar habitual junto a la rejilla de la alcantarilla. Su paso decidido, que no se vio afectado por el caos que lo rodeaba, simbolizaba el espíritu inquebrantable de la comunidad, un recordatorio de que incluso en medio de la confusión, la esperanza y la resistencia persisten. Al mismo tiempo, la concejala Ramírez y otros líderes comunitarios celebraron una improvisada conferencia de prensa cerca de la clínica. «Esta redada es un punto de inflexión», declaró apasionadamente. «Hoy hemos demostrado que las voces de la comunidad, de aquellos que se preocupan por la compasión y la justicia, no pueden ser silenciadas por las fuerzas de la codicia. Seguiremos luchando hasta que cada uno de los responsables rinda cuentas». Su mensaje resonó ampliamente, atrayendo elogios y solidaridad de toda la región. En ese momento decisivo, mientras las fuerzas del orden se aseguraban de la última prueba y se llevaban a los sospechosos detenidos, la Drati, Cole, el agente Daniels y todo el personal de la clínica sintieron una mezcla de alivio y determinación. El enfrentamiento en el criadero no solo había puesto al descubierto una red de crueldad, sino que también había puesto en marcha la posibilidad de un cambio duradero. Cada decisión tomada durante la redada, desde la meticulosa recopilación de pruebas hasta la valiente postura adoptada por los líderes de la comunidad, había acercado la investigación a su objetivo final: hacer justicia a Bella y proteger a los vulnerables. Tras la intensa redada, el ambiente en torno a la clínica y al criadero estaba cargado de aprensión y furia sin resolver. La exitosa incautación de documentos y pruebas cruciales había conmocionado a la red criminal que estaba detrás del Proyecto Renacimiento, pero el golpe final aún no se había dado. En cambio, una incertidumbre palpable se cernía sobre la comunidad, como si cada momento estuviera cargado de la posibilidad de otro giro. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande, y todos los personajes, veterinarios, fuerzas del orden, defensores de la comunidad e incluso el tranquilo y decidido perro callejero, sentían el peso de un inminente ajuste de cuentas. Dentro de la clínica, la Drotara, Samantha Cole reunió a su agotado personal en una sala de conferencias con poca luz. Las paredes, que aún resonaban con los restos de enfrentamientos anteriores, eran ahora testigos silenciosos de su ansiedad colectiva. «Hemos llegado muy lejos», dijo con voz entre el cansancio y la determinación resuelta. «Pero no puedo evitar la sensación de que esto es solo el principio. Los documentos que incautamos indican una red profundamente arraigada, una que se ha infiltrado no solo en la cría de animales, sino incluso en partes de nuestra administración local».
Sus palabras, pronunciadas con una tranquila urgencia, subrayaban la precaria naturaleza de su victoria. Cada prueba ahora asegurada era tanto un triunfo como un objetivo, una espada de doble filo que podía exponer a los perpetradores, pero también provocarlos a contraatacar. Afuera, en la fría e inquieta noche, los miembros de la comunidad se apiñaban en pequeños grupos cerca de la clínica y alrededor de las antiguas instalaciones. La concejala Ramírez, visiblemente agobiada por la responsabilidad de liderar a su comunidad en estos tiempos tumultuosos, se encontraba en una plataforma improvisada montada en un aparcamiento cercano. Con el viento azotándole el pelo y el murmullo de voces ansiosas a su alrededor, se dirigió a la multitud reunida. «Hemos sido testigos de un horrible abuso de poder», declaró, «pero esta noche estamos unidos. Nuestra lucha no terminará hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia y todas las víctimas, por pequeñas que sean, estén protegidas». Su llamamiento a la unidad y la vigilancia resonó profundamente, haciendo eco en el frío hormigón y provocando asentimientos decididos entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, el agente Daniels convocó una reunión estratégica con su equipo en un lugar seguro cerca del lugar de los hechos. La sala estaba poco concurrida, iluminada solo por el brillo de las pantallas de ordenador y el suave zumbido de las comunicaciones confidenciales. «Nuestra información confirma que la red ya se está reorganizando», informó Daniels en un tono bajo y urgente. «Hemos interceptado conversaciones que sugieren que los responsables del proyecto Renacimiento planean una represalia. Debemos estar preparados para cualquier contraataque. Nuestros próximos pasos serán fundamentales para garantizar que las pruebas se mantengan y que no se perjudique a nadie más involucrado». Sus palabras subrayaban el precario equilibrio entre su progreso, ganado con tanto esfuerzo, y la amenaza de un adversario poderoso y sombrío. Mientras tanto, Sara, la intrépida periodista de investigación, se encontraba en una encrucijada. Su último informe sobre la redada y las pruebas emergentes no solo habían despertado el sentimiento público, sino que también habían atraído la atención de algunos actores muy peligrosos. Una noche, mientras revisaba una serie de mensajes encriptados en su portátil, descubrió un nuevo y ominoso mensaje. «¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Silencio ahora o sufrirás las consecuencias». La escalofriante advertencia le hizo estremecerse. En ese momento, la gravedad de su trabajo y su posible coste personal se hicieron innegables. Sin embargo, con el corazón palpitante, decidió seguir exponiendo la verdad, sabiendo que la historia de Bella y la red de abusos tenía que ser contada, sin importar el riesgo. En otra parte de la ciudad, Tommy y Marcus estaban sentados en un banco desgastado, bajo una farola parpadeante, cerca de la ahora infame rejilla de alcantarillado. Los ecos de los recientes acontecimientos aún les perseguían. Tommy, cuyos ojos habían visto tanto desesperación como un rayo de esperanza a través del inquebrantable ritual del perro callejero, agarró con fuerza la mano de Marcus. «Tengo miedo, hijo», admitió con voz temblorosa. «Siento que estamos al borde de algo mucho más grande que nosotros y no sé si estamos preparados para lo que viene». Marcus, mirando a los ojos llorosos de su padre, respondió con tranquila determinación. «Papá, recuerda lo que nos enseñó el perro. Incluso cuando el mundo parece frío y oscuro, siempre hay una chispa de esperanza. Tenemos que aferrarnos a esa esperanza, aunque signifique enfrentarnos a lo peor». Su conversación, cruda e íntima, marcó la pauta de las batallas personales que definirían las horas siguientes. De vuelta en la clínica, a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, la tensión alcanzó su punto álgido. Todos los miembros del equipo, enfermeras, técnicos e incluso el personal administrativo, sentían la presión de la inminente represalia. La Doctor Cole, con las manos firmes a pesar de su agitación interior, finalizó su exhaustivo informe sobre el caso de Bella, sabiendo que este documento podría ser la clave para desmantelar toda la red criminal. Las imágenes de la ecografía, los detalles forenses y los testimonios de los antiguos empleados del refugio
se recopilaron meticulosamente y cada pieza era un testimonio de la crueldad que estaban decididos a exponer. En esa atmósfera cargada, cada momento parecía prolongarse, cargado de temor y determinación. El perro callejero, testigo silencioso de todo lo ocurrido, cojeó hasta su lugar habitual junto a la rejilla de la alcantarilla por última vez antes del empujón final. Su presencia era un conmovedor recordatorio del poder, incluso del más pequeño acto de desafío. Cuando los primeros atisbos del amanecer se deslizaron sobre el horizonte, todos los personajes, los valientes y los vulnerables, los decididos y los temerosos, se encontraban en el precipicio de un momento irreversible. La batalla por la justicia, por la protección de Bella y de otras innumerables víctimas sin voz, había llegado a su punto álgido. Bajo el oscuro manto de una noche tormentosa, el momento de la verdad finalmente llegó. La policía se había reunido frente al famoso criadero y sus sirenas resonaban por el vacío parque industrial mientras se preparaban para ejecutar la redada que expondría todo el alcance del Proyecto Renacimiento. Dentro de las instalaciones, un almacén en ruinas envuelto en sombras y secretos, la atmósfera estaba cargada de tensión y temor. Durante años, el oscuro lado oculto de la cría ilegal de animales había prosperado en silencio, pero ahora todas las injusticias reprimidas estaban a punto de salir a la luz. Exactamente a las 5:45 a. Un escuadrón de oficiales tácticos forzó las pesadas puertas de madera del almacén. La intrusión rompió el silencio opresivo y en cuestión de segundos estalló el caos. En la sala principal, donde las luces tenues apenas iluminaban hileras de jaulas improvisadas y pilas desordenadas de papeleo, el cabecilla, un hombre demacrado con los ojos endurecidos por años de crueldad, levantó la vista alarmado. «¡Quietos! He está arrestado», resonó la voz de un oficial, que se reflejó en las paredes de hormigón. Antes de que el hombre pudiera responder, varios oficiales se abalanzaron sobre él con movimientos rápidos y decididos. En ese momento tenso, cada prueba que Cole y sus colegas habían reunido minuciosamente se convirtió en un arma contra la red corrupta. Afuera, los espectadores se reunían en masa mientras las cámaras de noticias capturaban cada momento del drama que se desarrollaba. La concejala Ramírez, de pie cerca de la clínica donde había comenzado la investigación, se dirigió a la multitud con una voz llena de pasión y determinación. «Hoy recuperamos nuestra comunidad. Ya no toleraremos la explotación de nuestros vulnerables. Esta redada no se trata solo del sufrimiento de un perro. Se trata de poner fin a un ciclo de crueldad que ha acechado nuestras calles durante demasiado tiempo». Sus palabras, amplificadas por la transmisión en vivo, resonaron entre los cientos de residentes que habían acudido a presenciar el enfrentamiento. Dentro del almacén, en medio de los gritos y el estruendo de la redada, se desarrolló una escena particularmente desgarradora. Un grupo de empleados asustados, obligados a guardar silencio durante años, se acurrucaron en un rincón. Uno de ellos, un joven cuyos ojos delataban el dolor de su complicidad forzada, se oía sollozar suavemente mientras confesaba ante la cámara. «Nunca quise nada de esto. Nos obligaron a hacerlo. Tenía miedo y no tenía elección». La emoción cruda y sin filtros en su voz sirvió como testimonio condenatorio del abuso sistémico que se había ocultado a puerta cerrada. Su confesión, grabada por un decidido agente encubierto, estaba destinada a convertirse en la piedra angular del caso contra la operación de cría. Mientras tanto, el agente Daniels, cuyo liderazgo firme había sido un faro durante toda la investigación, coordinaba con los expertos forenses dentro de un centro de mando móvil. «Hemos asegurado la zona», informó con un tono a la vez cauteloso y resuelto. «Y ahora estamos recopilando todos los documentos, todas las pruebas digitales. Este es el avance que estábamos esperando». Sus palabras marcaron el caos, mientras los miembros del equipo registraban las instalaciones en busca de cualquier vestigio de actividad ilegal. Entre los objetos recuperados, había registros detallados de ciclos de reproducción forzada, recibos de productos químicos no autorizados
e incluso una serie de correos electrónicos cifrados que hacían referencia al Proyecto Renacimiento con escalofriantes detalles. A medida que continuaba la redada, el cabecilla fue sacado esposado, su mirada desafiante dando paso lentamente a la resignación. En medio de esta dramática escena, la Drottara. Cole estaba de pie cerca de una ventana de las instalaciones, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba la culminación de su implacable búsqueda de la verdad. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo por el dolor por el sufrimiento de Bella, sino por el agridulce triunfo de que finalmente se había hecho justicia. «Bella», susurró, con una voz apenas audible entre el clamor, «tu dolor no será en vano. Hoy luchamos por todos los que no tienen voz». Sus palabras, impregnadas de dolor y de una férrea determinación, fueron captadas por la cámara de Sara y transmitidas más tarde a millones de personas. Afuera, el rugido colectivo de la multitud se fundió con las sirenas que se desvanecían mientras la primera luz del amanecer se abría paso en el horizonte. El perro callejero, cuyo tranquilo ritual diario se había convertido en un símbolo de esperanza inquebrantable, emergió una vez más de las sombras cerca de la rejilla de la alcantarilla. A pesar de una pata recién vendada y las cicatrices visibles de los abusos pasados, el perro cojeaba con firme determinación. Su silueta, recortada contra el suave resplandor de la luz de la madrugada, se convirtió en un emblema viviente de la resistencia, un conmovedor recordatorio de que incluso el más pequeño acto de bondad puede encender una revolución. En ese momento culminante, mientras las fuerzas del orden se aseguraban de la última prueba incriminatoria y detenían a varios actores clave, el peso de la injusticia sistémica quedó al descubierto para que todos lo vieran. La concejala Ramírez, dirigiéndose a un mar de rostros llorosos pero esperanzados, declaró: «Hoy hemos demostrado que cuando nuestra comunidad se une, ninguna fuerza de la corrupción puede silenciar nuestra demanda de justicia. Este es nuestro punto de inflexión, nuestra victoria sobre la codicia y la crueldad». Su declaración fue recibida con un estruendoso aplauso y la energía de la multitud aumentó con renovada determinación. Para aquellos que habían formado parte de la operación, los valientes agentes, el compasivo personal de la clínica, los implacables defensores e incluso el valiente perro callejero, los acontecimientos de la noche significaron un triunfo duramente ganado. Fue un momento en el que la culminación de cada riesgo asumido, cada acto de desafío y cada súplica de justicia se fusionaron en un acontecimiento inolvidable que cambió la vida. A medida que el caos se calmaba y los delincuentes arrestados eran conducidos lejos, una sensación colectiva de optimismo cauteloso impregnaba el aire. La redada no solo había desmantelado una red de explotación, sino que también había desencadenado un movimiento que prometía proteger a los vulnerables de futuros abusos. En el suave resplandor del amanecer, la comunidad permanecía unida, con sus corazones y mentes cambiados para siempre por los acontecimientos de esa noche. A medida que las primeras luces de un nuevo día se extendían sobre la ciudad, los tumultuosos acontecimientos ocurridos en la clínica y en los oscuros pasillos de las instalaciones de cría comenzaron a dar paso a una frágil y esperanzadora calma. La redada había desmantelado una parte fundamental de la red ilícita que se encontraba detrás del Proyecto Renacer, y las pruebas recogidas prometían que Bella y otros innumerables animales explotados pronto recibirían justicia. Tras la dramática confrontación, la comunidad, aunque todavía marcada por los acontecimientos de la noche, empezaba a recuperarse, unida por un propósito común y una exigencia inquebrantable de responsabilidad. La Drottara. Samantha Cole, cuya vida había cambiado irrevocablemente por el sufrimiento de Bella, se encontraba ahora al frente de un movimiento para reformar las prácticas locales de bienestar animal. En el silencio posterior a la redada, revisó meticulosamente las últimas pruebas. Con las manos firmes, aunque el corazón le latía con una tristeza persistente y determinación. «El dolor de Bella no será olvidado», susurró mientras redactaba su informe, decidida a que cada detalle sirviera de catalizador para el cambio.
Su pasión había encendido una chispa, inspirando no solo a sus colegas de la clínica, sino también a las fuerzas del orden, a los líderes comunitarios y a los ciudadanos preocupados a unirse contra la crueldad. En la clínica, el ambiente era sombrío pero decidido. El personal veterinario, que había recibido amenazas anónimas y trabajado incansablemente bajo una inmensa presión, compartía ahora momentos de tranquila camaradería. Lisa, la joven técnica cuya temblorosa voz había revelado en una ocasión su miedo, esbozó una pequeña y valiente sonrisa mientras acariciaba suavemente la cabeza de Bella, que ahora descansaba en una zona de recuperación rodeada de cuidados y compasión. «Hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo en voz baja, «y ahora depende del sistema garantizar que ningún animal vuelva a sufrir este tipo de maltrato». Sus palabras, sencillas pero sinceras, reflejaban la esperanza colectiva de que sus esfuerzos allanarían el camino para reformas duraderas. La señora Jenkins, el alma compasiva que había rescatado a Bella de las calles, encontró consuelo en la respuesta de la comunidad. Ya no era una figura aislada agobiada por la tristeza, sino que fue abrazada por vecinos y activistas por igual, todos los cuales se habían unido al caso. En una pequeña reunión conmemorativa organizada por grupos locales de defensa de los derechos de los animales, compartió los recuerdos entre lágrimas del perro que una vez conoció. Una criatura gentil y cariñosa cuyo sufrimiento había estado en el centro de una vasta y siniestra red. Bella era un símbolo de esperanza, dijo con voz temblorosa pero firme. Su valentía frente a una crueldad inimaginable nos recuerda que cada acto de bondad importa. Debemos honrar su memoria, asegurándonos de que prevalezca la justicia. Paralelamente, líderes comunitarios como la concejal Ramírez continuaron su trabajo con renovado vigor. La orden judicial temporal sobre el proyecto de reurbanización no solo había detenido la amenaza inmediata, sino que también había desencadenado un movimiento más amplio. En una conferencia de prensa celebrada en el renovado centro comunitario, Ramírez se dirigió a un mar de rostros decididos. Hoy hemos demostrado que nuestra comunidad no se quedará de brazos cruzados mientras la explotación y la crueldad no sean cuestionadas, declaró. UNESAI, estamos tomando medidas concretas para reformar las leyes locales de bienestar animal y garantizar que las instalaciones como la que dañó a Bella se cierren o reformen de forma permanente. Nuestra lucha no ha terminado, pero cada victoria, por pequeña que sea, nos acerca a un futuro más seguro y amable. El agente Daniels, cuya inquebrantable dedicación había sido un eje fundamental durante toda la operación, también reflexionó sobre los acontecimientos. En un momento de tranquilidad en la comisaría, revisó los expedientes del caso y las pruebas obtenidas durante la redada. Y le hemos sacado a la luz un capítulo oscuro, le dijo en voz baja a un colega. Pero esto es solo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Su compromiso de seguir la investigación en cada uno de sus giros y vueltas sirvió para recordar que, incluso en los rincones más oscuros, la búsqueda de la justicia sigue siendo vital. A medida que pasaban los días, los innovadores reportajes de investigación de Sara seguían ganando terreno en Internet y en los medios de comunicación regionales. Sus artículos, ricos en detalles vívidos y testimonios emocionales, no solo informaban al público, sino que también inspiraban la acción comunitaria. Su trabajo se había convertido en un grito de guerra, un testimonio del poder del periodismo persistente para hacer responsables a los poderosos y dar voz a los que no la tienen. Ahora, a medida que la comunidad comenzaba a reconstruirse lentamente y surgía la promesa de una reforma legal, se produjo una transformación silenciosa. La historia de Bella, una vez envuelta en misterio y dolor, se había convertido en un símbolo de resiliencia colectiva. El viaje del perro callejero, la valentía de la Dreyfus Cole y su equipo, y la determinación implacable de cada persona involucrada, habían forjado un legado de compasión que no sería fácil de olvidar. Antes de que te vayas, te invitamos a unirte a nosotros en este movimiento por la justicia y la compasión.
Si la historia de Bella te ha llegado al corazón y te ha recordado que cada acto de bondad puede provocar un cambio monumental, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios que aparecen a continuación. Háganos saber cómo la compasión ha impactado su vida y qué pasos cree que las comunidades deberían tomar para proteger a los vulnerables. Y no se olvide de ver nuestro próximo video, donde seguimos el siguiente capítulo de este viaje, detallando cómo las reformas locales y los esfuerzos comunitarios están transformando el panorama del bienestar animal. Juntos, podemos mantener la llama de la esperanza encendida y asegurarnos de que ningún acto de crueldad pase desapercibido. Cada suscripción, cada compartir y cada comentario marca la diferencia. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sean amables, sean compasivos y sigamos luchando por un mundo mejor, una vida a la vez.